Buen día a todos, somos Entreguerras y esto es un especial de informativo geopolítico acerca de lo que se podría llamar nueva crisis de los misiles entre Rusia y Estados Unidos. Antes de empezar, queremos dejar claro que a lo largo de esta disertación se me hace referencia a una serie de noticias que ya han sido publicadas en nuestro canal de Telegram. Por si alguien no lo conoce, el canal es @entre_guerras. Si hacemos referencia a alguna noticia que no haya aparecido en el canal, lo especificaremos, no se preocupen. Lo que escuchen aquí es un relato de hechos sacado de información periodística. La práctica totalidad de estas fuentes son occidentales. Lo digo por si hay algún tipo de suspicacia al respecto, mientras que las opiniones son nuestras y tienen que ver con los hechos que relatamos. Podemos equivocarnos y les invitamos sinceramente a hacer notar nuestros fallos, de tal forma que todos podamos aprender y mejorar. Entreguerras no está financiado por nadie, lo cual es una ventaja, ya que no nos debemos a nadie más que a nosotros mismos y a aquellos que nos siguen y nos escuchan. Muchas gracias por hacerlo. Y ahora vamos con el turrón, como se dice coloquialmente. Relacionaremos una serie de noticias que se entrelazan entre ellas, explicando la interrelación que observamos en las mismas y realizando también lo que podríamos considerar un análisis desenfadado de la situación y un humilde intento de prospectiva. Para empezar, tenemos que situarnos en la guerra de Ucrania, un conflicto en el que todos ustedes, en mayor o menor medida, seguro que están ya versados. El planteamiento tiene que empezar en los ataques o la posibilidad de realizar ataques en profundidad dentro del territorio ruso. Debemos recordar que prácticamente desde el inicio de la guerra, en febrero de 2022, los ucranianos, al mando de Volodymyr Zelensky, llevan pidiendo poder realizar ataques con armas occidentales de largo alcance sobre territorio ruso. Desde el principio de la guerra, tanto Estados Unidos como otros países y potencias occidentales llevan diciendo que no se debería, por temor a una posible escalada con Rusia, que lo ha planteado como una de tantas líneas rojas. Pues bien, tendríamos que irnos ahora no solo a principios de noviembre, sino a lo que ha sido esa atropellada campaña por las elecciones en los Estados Unidos. Desde el principio, Donald Trump ha dicho que acabará con la guerra de Ucrania lo más rápido posible y que al menos esa es su intención, ya que, según él y sus partidarios, o por lo menos la gente que va a tener con él en el gobierno, es una guerra que no interesa a Estados Unidos y es una guerra que debería terminar. Por otro lado, la administración Biden, la administración saliente, lo considera al revés, o por lo menos eso es lo que ha dejado entrever, diciendo que hay que apoyar a Ucrania, hablando de cuestiones como la libertad del país, la legítima defensa y ese largo etcétera, del que también hablan los líderes europeos. Bien, hablamos de primeros de noviembre, fundamentalmente porque fue cuando ocurrió un hecho muy concreto, que son las elecciones de los Estados Unidos, las elecciones norteamericanas, en las cuales, como todos ustedes saben, Donald Trump resultó victorioso. La victoria de Donald Trump hace que en este ínterin, hasta que él asuma el cargo en la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, pues la administración saliente tenga todavía una ventana de oportunidad, como ya ha manifestado reiteradamente, para continuar enviando armamento a Ucrania y para continuar, digamos, intensificando de alguna manera el conflicto, dándole más herramientas a Ucrania para poder defenderse contra la agresión rusa. De este modo, nos vamos hasta el domingo 17 de noviembre, cuando periódicos como The New York Times publicaron que la administración Biden había autorizado a Ucrania a realizar ataques en territorio internacionalmente reconocido como Rusia, con los famosos misiles balísticos ATACMS. ¿Vale? Estos misiles tienen un uso de hasta 300 kilómetros, por lo tanto no estamos hablando de atacar con ellos el corazón de Rusia, sino lo que sería unos 300 kilómetros más allá de lo que sería el frente con Ucrania, es decir, o sea, no sería atacar el corazón de Rusia, ni mucho menos. Hay que plantear que esto, en Román Paladín, como se diría coloquialmente en España, es algo así como meter solamente la puntita. Y esto lo mencionamos debido a que es una consabida línea roja rusa. Pero no es una línea roja rusa simplemente porque se ataque el interior de Rusia, porque los ucranianos llevan haciéndolo durante mucho tiempo, pero para ello se han valido de supuesta tecnología fabricada en Ucrania. ¿De acuerdo? Decimos supuesta porque no es supuesta, está fabricada en Ucrania, pero hay que entender que hay una serie de empresas, hay un complejo industrial en gran parte financiado por Occidente. No hay que olvidar que el gobierno ucraniano está prácticamente en bancarrota, si no llega a ser por el flujo de dinero que recibe de Estados Unidos y de la Unión Europea y otros países aliados.
Y a través de esto, pues, han empezado a crear una serie de talleres o fábricas de drones, implementando soluciones en inteligencia artificial, debido a que Zelensky quitó todas las restricciones este verano, como hemos publicado en el canal y bueno, en otros muchos lugares se ha publicitado, con lo cual esto hace que muchas empresas occidentales inviertan en desarrollo en I+D en Ucrania, ya que al no haber restricciones pueden crear y probar sus juguetes. Bien, pues a lo que nos queremos referir es que no es simplemente el hecho de atacar suelo ruso, porque, como hemos dicho, ya los ucranianos lo han hecho anteriormente. Es con qué se hace. Es el realizar este tipo de ataques con armamento occidental complejo, con armamento occidental que requiere una capacitación, una instrucción muy especial, muy especializada, que las Fuerzas Armadas ucranianas en teoría no poseen. Mantenimiento, o sea, una serie de cuestiones relacionadas con esos sistemas que el ejército ucraniano no posee. El problema es ese, el problema es que estaríamos hablando, lo llevamos haciendo a lo largo de todo el conflicto, lo iba diciendo Rusia a lo largo de todo el conflicto, estaríamos hablando de que personal de la OTAN, personal perteneciente a países de la OTAN, estaría operando esos sistemas o estaría ayudando a que esos sistemas se operasen. Ahí viene la cuestión de la escalada, ahí viene la cuestión de que los rusos lo planteen como otra línea roja, porque entonces, en ese momento, estaríamos hablando de que la OTAN, o al menos personal de la OTAN, habría entrado directamente en el conflicto. Pues bien, ahora nos tendríamos que ir a 2 días más tarde. Esto, en realidad, no es nada nuevo. Nos queremos referir a que no es nada nuevo porque el argumento de que la OTAN tiene personal en Ucrania para atacar Rusia o para ayudar a Ucrania, bueno, no solo es un argumento que ha utilizado Rusia durante todo el conflicto, sino que la OTAN ha reconocido que hay personal suyo, o sea, se ha sabido que hay personal de la OTAN desde 2014 en Ucrania, por lo menos. Entonces, o sea, esto no es ninguna sorpresa para nadie. Decíamos que 2 días más tarde, el 19 de noviembre, se produce el cambio en la doctrina nuclear rusa. Esta doctrina modificada ampliaría simplemente el espectro de países y alianzas militares sujetas a la disuasión nuclear rusa, así como la lista de amenazas militares que dicha disuasión estaría diseñada para contrarrestar, ¿vale? El documento establecería que Rusia considerará a partir de ahora cualquier ataque de un país no nuclear apoyado por una potencia nuclear como un ataque conjunto, y reservándose también el derecho de considerar una respuesta nuclear a un ataque, digamos, masivo, con armas convencionales, que amenace su soberanía, un lanzamiento a gran escala de aviones, misiles, drones contra territorio ruso o contra Bielorrusia, así como el cruce de la frontera del territorio ruso por parte de fuerzas regulares, digamos, de alguno de estos países. Todo esto, realmente, como bien dijo Lavrov en la cumbre del G20 ese mismo día, no es algo nuevo, es decir, es una modificación de la doctrina nuclear rusa que habían avisado de alguna manera que se produciría. O sea, no es algo que haya surgido de repente. Con lo cual sí que es cierto que Occidente era conocedor, Estados Unidos era conocedor que el escenario más probable era este, el que Rusia modificase su doctrina nuclear. Esto nos plantea cuestiones con respecto a lo que podríamos llamar la disuasión nuclear, la tan cacareada disuasión nuclear que viene ya de la Guerra Fría. Pues bien, este mismo 19 de noviembre se pone en conocimiento a través de diversos medios que los ucranianos han realizado un ataque sobre territorio ruso. En un principio no dicen qué tipo de armamentos han utilizado, se dice solamente que se ha atacado la región rusa de Briansk, y posteriormente va emergiendo más información y resulta que ese ataque fue realizado con misiles balísticos ATACMS desde Ucrania sobre territorio ruso. El Ministerio de Defensa ruso da, digamos, su versión, la cual no hay por qué dudar de ella, fundamentalmente porque los ucranianos no la han desmentido en ningún momento. Las Fuerzas Armadas rusas, bueno, el Ministerio de Defensa ruso en este caso, dice que se realizó un ataque por parte del ejército ucraniano con 6 misiles ATACMS que fueron derribados en su totalidad por los sistemas aéreos E-400 y el Pantsir. Bueno, en su totalidad no, derribaron 5 de los 6 misiles lanzados. El misil restante no sería derribado, sino que sería dañado
o parcialmente destruido, esta parte no está muy bien explicada, en el aire, de tal forma que sus fragmentos o los restos de ese misil cayeron a tierra sobre una instalación militar en la provincia de Briansk, provocando un incendio de una escala que desconocemos. Los ucranianos dicen que más grande, los rusos que más pequeña, pero que según fuentes rusas fue totalmente extinguido sin ningún tipo de daño material o humano significativo. Y esto es importante, fundamentalmente porque el hecho de que no haya habido un daño significativo hace que Rusia no se vea en la obligación de escalar el conflicto, independientemente de que parte de su población haya visto con cierta rabia este ataque por parte de Ucrania y esta forma de cruzar una vez más otra de las líneas rojas que el gobierno ruso ha puesto a lo largo de su historia, ya no de este conflicto, sino a lo largo de su historia. Y entonces, ese mismo día, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, aprovechando la cumbre del G20, declaró que Rusia era firmemente partidaria de hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear. Algo parecido habría dicho también el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, horas antes del ataque ucraniano, argumentando que, según Rusia, estas decisiones de Estados Unidos lo único que hacían era echar leña al fuego en un conflicto que, digamos, ya estaba, por decirlo de una manera coloquial también, que ya estaba muy caliente. Y aquí tendríamos que añadir una noticia que parece poca cosa, que no tiene que ver tanto con escalar el conflicto, sino con que podamos comprender cuál es la idea que podría haber en Washington acerca de lo que está pasando en el frente ucraniano, y es que el 20 de noviembre Biden autorizó el suministro de minas terrestres contrapersonal a Ucrania. Es cierto que se planteó que estas minas contrapersonal tendrían que ser usadas en territorio ucraniano y lejos de la población civil, pero esto que parece poca cosa hay que ponerlo en contexto y en perspectiva, ya que hay acuerdos internacionales firmados por más de 160 países que van en contra del uso de las minas contrapersonal. También muchos de estos países que pertenecen a la OTAN son firmantes de estos tratados, han eliminado de su doctrina la utilización de este tipo de armamento, y desde la guerra de Yugoslavia ha habido una campaña enorme para evitar su uso. Esto simplemente quiere decir que Washington cree que Ucrania está acorralada o más acorralada de lo que podríamos pensar viendo las noticias que nos ofrecen en Occidente, y esta sería una forma de contrarrestar, digamos, la falta acuciante que tiene de munición y sobre todo de personal. Y es que la victoria de Donald Trump parece haber creado un miedo en ciertas élites o ciertas partes del gobierno saliente de Estados Unidos, y quizás por lo menos inquietud en Europa acerca de la situación que se está desarrollando en Ucrania y cómo se van a desarrollar los próximos 2 meses hasta que Donald Trump pueda acceder al cargo de presidente de los Estados Unidos. Evidentemente, todos han comenzado a hablar de la posibilidad de una negociación. Zelensky, sin ir más lejos, ha dicho en el propio Parlamento de Ucrania que igual deberían conformarse con no recuperar el territorio y esperar a que, dicho de manera entre líneas, pero se entendía perfectamente, y esperar a la muerte de Putin para poder recuperar territorio que todos internacionalmente consideran como Ucrania. Y es que los motivos están bastante claros, los hemos podido leer y ver a lo largo de los últimos meses en muchos medios de comunicación, Bloomberg, The Washington Post, Forbes, The New York Times, y son los problemas que ya hemos comentado de municiones y del personal que tiene Ucrania en el frente. Hay unidades que prácticamente no han rotado desde el principio de la guerra. Ahora mismo los ucranianos están realizando prácticamente redadas para poder alistar más gente, que recordemos que la edad sigue siendo a partir de 25 años, no se ha bajado la edad de alistamiento. Estos problemas son imposibles de solventar, o sea, es decir, la media del combatiente ucraniano hace meses estaba en torno a los 45 años. Esto quiere decir que prácticamente 2 generaciones de ucranianos han desaparecido, si bien porque han emigrado, o porque han muerto en el frente, o han sufrido daños suficientes como para no poder ser enviados de nuevo al frente. A esto, si lo unimos a la victoria de Donald Trump y a todas sus declaraciones acerca de que habría que poner fin cuanto antes a la guerra de Ucrania, que él pondría fin a la guerra de Ucrania en el mismo día que llegase a hacerse cargo de la presidencia de los Estados Unidos, pues bueno,
hace que se ensombrezca un poco la perspectiva de que Ucrania, no solo de que Ucrania pueda ganar la guerra, que eso es difícil de pensar que existiese alguna vez esa posibilidad, sino ya el hecho de que pueda recuperar las fronteras que tenía antes de la invasión rusa de 2022. Y es que los ucranianos tienen serios problemas, como ya hemos dicho, de municiones y de personal. Hay unidades que prácticamente no han rotado desde el principio de la guerra. Ahora mismo hay noticias continuas de que muchos de los reclutas son, como ellos dicen, busificados, que es básicamente gente a la que han hecho una redada, han metido en un autobús y la han mandado al frente. Así es como lo llaman los propios ucranianos, las propias fuentes occidentales que hablan con los ucranianos. Estos problemas son imposibles de solventar. O sea, ya hace meses se planteaba que la edad media del combatiente ucraniano era de en torno a 45 años. La edad mínima para ser reclutado es de 25, no se ha bajado. Esto quiere decir que al menos 2 generaciones de ucranianos han desaparecido. Desaparecido no porque hayan muerto en combate, sino porque algunos han muerto, otros han emigrado y otros han sufrido heridas lo suficientemente graves como para no poder volver a combatir o no volver al frente. Y es que esta heroica defensa ucraniana, porque la defensa que ha hecho Ucrania y los ucranianos es heroica, en tanto en cuanto se enfrentan a un enemigo muy superior en todos los sentidos, aunque tenemos que poner en perspectiva esta cuestión, ya que al final Ucrania ha recibido un soporte tremebundo de Occidente, o sea, el producto de la maquinaria tecnológica occidental. No solamente se le ha enviado armamento, sino que también hay que pensar que se ha ayudado a Ucrania en planificar operaciones. Se ha ayudado a Ucrania con el envío de inteligencia, imágenes satelitales, un gran y largo etcétera de apoyo, podríamos decir, casi incondicional, que ha hecho que, bueno, que puedan coloquialmente batirse el cobre con los rusos y solventar la situación de una manera que yo creo que todos podemos considerar encomiable. La cuestión es que esta defensa ucraniana, esta heroica defensa ucraniana, en algún momento va a terminar. Y parece ser que la idea de la administración saliente, la administración de Biden, es que termine lo más tarde posible. Suponemos con la idea de que Ucrania pueda ganar en una hipotética negociación de paz, pueda contar con las mejores bazas posibles. Pero aquí la cuestión es si en algún momento Ucrania va a tener problemas en el frente, problemas serios. Hablamos de que se derrumbe el frente. Parece ser que la administración saliente de Biden lo que pretende es que esto no ocurra, o que Ucrania gane el mayor tiempo posible, o que pierda el menor territorio posible antes de llegar a esa futura mesa de negociación que ha planteado Donald Trump. Aunque con estos movimientos por parte de la administración Biden es difícil predecir si esto es lo que buscan, o sea, es difícil predecir qué es lo que buscan exactamente, ya que han cruzado una línea roja más de Rusia. Y en este caso estaríamos hablando de una línea roja que podría desencadenar un ataque nuclear. Esto habría que ponerlo en contexto y habría que ser muy cautos con esta cuestión, ya que es algo que preocupa relativamente a Occidente o a los líderes y a parte de la población occidental. Pero habría que ver si realmente, es otro debate, si realmente existe la disuasión nuclear más allá de la Guerra Fría. Que existe, pero quizás no desde el punto de vista que se planteaba o que se plantea en todos los libros de historia de la destrucción mutua asegurada. Pero lo que sí está claro es que hay diferentes problemas en Europa y en Estados Unidos con respecto a esta situación. En el caso de Estados Unidos tenemos que plantearnos que hay un complejo militar industrial que ha realizado un enorme esfuerzo abriendo nuevas fábricas, doblando o triplicando turnos, contratando trabajadores para sostener ese esfuerzo de suministro de material militar no solo a Ucrania, sino también a Oriente Próximo y a otras zonas del mundo, y a los propios arsenales norteamericanos, que hay que recordar que se han vaciado en gran medida con la crisis, tanto con la guerra de Ucrania como con la crisis en Oriente Próximo. Pero el caso de Europa es diferente, o sea, es mucho más problemático por muchos motivos, ya no solo porque el complejo militar europeo es infinitamente más endeble que el norteamericano, sino porque habrá que ver qué es lo que ocurre diplomáticamente con cuestiones como la sucesión de Borrell por la antigua primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, que ha tenido un discurso como figura pública marcadamente antirruso, muy en línea de gobiernos como el polaco
o otros gobiernos de los países bálticos que siguen teniendo un discurso, podríamos llamar, un tanto belicista con respecto a Rusia y con una idea muy clara acerca de que habría que continuar la guerra en Ucrania, pero es que el fin de la ayuda norteamericana a Ucrania, que está en torno al 80-85% según diferentes medios, supondría que toda esa ayuda quedaría en manos de los europeos, quedaría en manos de unos países europeos que, bueno, que económicamente no están muy bollantes, que digamos. Por concluir, la cuestión, no obstante, sería dilucidar si nos encaminamos hacia una hipotética tercera guerra mundial. Esta parte es especulación pura, pero desde aquí podríamos decir que creemos que en principio no. En principio no. Este argumento se sustenta en el hecho de que las continuas vulneraciones pasadas de las líneas rojas que ha impuesto Rusia nunca han obtenido una respuesta acorde con lo que la retórica de sus portavoces y del propio Putin manifiestan de forma reiterada. Lo que está claro es que los 2 meses que quedan hasta que Trump tome el poder se presentan como poco como muy convulsos y sin duda llenos de sorpresas. Hay que plantearse también que la confianza en la capacidad de Ucrania para mantener el frente, no digamos ya para ganar la guerra, parece haberse desvanecido de repente y muchos países ya se encuentran pivotando hacia una postura más cercana a la administración estadounidense entrante. Habrá que ver qué ocurre hasta el 20 de enero y sobre todo a partir de ese momento, sobre todo planteándonos las posturas de la sucesora de Borrell, de los países bálticos, Polonia y este tipo de líderes políticos que tienen una postura más beligerante con respecto a Rusia. Aún así, no hay que descartar la posible aparición de un cisne negro, que es básicamente lo que en economía se conoce como un suceso inesperado que tenga unas profundas consecuencias en la situación en desarrollo, como podría ser, por ejemplo, el asesinato de un heredero al trono de Austria-Hungría, por ejemplo. También es cierto que las acciones de la administración Biden parecen más encaminadas a intentar provocar una prolongación del conflicto más allá de la toma del poder por parte de Donald Trump, o como mínimo evitar un colapso ucraniano. Aún así, no creemos que esto limite la capacidad del presidente electo Trump para negociar el fin del conflicto, ya que desde un punto de vista lógico, desde la lógica más pura, la mera suspensión inmediata de la ayuda a Ucrania obligaría a Zelensky no ya a acudir a la mesa de negociaciones, sino directamente a verse obligado a capitular ante Rusia, algo que evidentemente no quiere que ocurra. El propio Zelensky ya está hablando de perder territorios, como hemos visto, de sacrificar territorios en pos de la paz y ese tipo de cuestiones. O sea, es decir, esto está presente en la mente de muchos líderes europeos. Aún así, la situación está muy abierta a casi cualquier hipótesis o a casi cualquier suceso y solamente el paso del tiempo nos va a decir cómo se resuelve. Así que es lo que nos toca, esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y recuerden el main.